el servicio de esta mañana, Señor. Te pido grandemente por la vida de tu hijo Víctor, Padre, por la vida de tu hijo Abner, quien nos estará predicando el día de hoy, Señor. Síguelos utilizando grandemente, Padre bendito, sígueles dando sabiduría, sígueles dando ese amor por ti, Padre, esa hambre, mi Señor, de querer saber más de ti cada día, Padre. Bendícelos, Padre eterno, haz que cuando estén aquí arriba, mi Señor, tu Santo Espíritu arda en ellos para que nos puedan enseñar, Padre, tus escrituras, mi Señor. También te suplico, Padre mío, que bendigas el tiempo de las alabanzas, Padre, que son para ti, son para tu honra, son para tu gloria, Señor bendito. Te pido pues por la vida de aquellos hijos tuyos que apenas vienen en camino, que los traigas con bien, Señor. Y aquellos también hijos tuyos que por causa de alguna enfermedad no van a poder estar presentes, que tú tengas misericordia de ellos, Padre, así como en su momento la has tenido con cada uno de nosotros, que bajes tu poderosa mano de sanidad sobre sus cuerpos, mi Señor bendito. Te pido pues por el servicio de esta mañana, que lo bendigas, Padre, y que lo santifiques, mi Señor. Te lo pido, Padre eterno, en el nombre todopoderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, muy buenos días. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Es una bendición estar aquí un domingo más para bendecir el nombre de nuestro Dios públicamente. Y bueno, hoy tenemos visitas. Tenemos la visita de Aurora. Aurora, bienvenida seas a la casa del Señor. También tenemos el regreso después de unas vacaciones de nuestra hermana Yanira. Bienvenida sea mi hermana Yanira y sus hijos. Bienvenidas sean a la casa del Señor. Y también nuestra hermana Areli trae a su hija Julisa. Bienvenida seas, Julisa, a la casa del Señor. Don Lupe también, que está con nosotros. Bienvenida sea Don Lupe. Y también damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Dulce, que regresó con bien de su viaje, ¿verdad? Espero que todo haya salido bien. Bueno, hermanos, estamos en el mes de la Biblia. Y por estar en el mes de la Biblia, ustedes saben, estamos trayendo domingo a domingo predicaciones, reflexiones acerca de la palabra del Señor. Y hoy quiero hablar acerca de la médula de lo que es la Biblia. ¿Y saben en qué se resume toda la Biblia? En el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas noticias de Dios para la humanidad. Porque el Evangelio no es un invento humano, sino algo que Dios creó en Jesucristo para que todas las personas podamos ser salvas de la condenación en la cual muchos estábamos, pero por la gracia de Dios hoy conocemos el camino. Y para hablar de esto, yo quiero citar la segunda carta de Juan, versículos 7 al 11. Segunda carta del apóstol Juan, versículos 7 al 11, lo voy a leer y luego vamos a entrar a meditar bajo el tema titulado Permaneciendo en la verdad del Evangelio. Permaneciendo en la verdad del Evangelio. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Mis hermanos, cada que venimos a la mesa del Señor, venimos a celebrar su amor, su gracia, su misericordia, pero sobre todo venimos a recordar el Evangelio de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? Que Dios se hizo hombre para morir por nuestros pecados y resucitar para nuestra salvación. Mis hermanos, ese es el Evangelio. Cristo es el centro del Evangelio. Y cuando nosotros
venimos a la casa del Señor domingo a domingo y hacemos memoria de esto, tengamos muy en cuenta que venimos a proclamar el Evangelio de Dios, que se consumó en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y es eso lo que solemos hacer domingo a domingo para llenar nuestro corazón de gratitud. Ahora, mis hermanos, por ser el mes de la Biblia, quiero tomar este versículo y hacer unas advertencias de cómo permanecer o por qué debemos permanecer firmes en la verdad del Evangelio. Número 1, lo encontramos en el versículo 7. La primera razón, porque muchos niegan la deidad de Cristo. Muchos hoy en día están negando la deidad de Cristo. Versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. En pocas palabras, toda persona o religión o movimiento que niegue que Cristo es parte de la Trinidad, que Cristo murió y resucitó para nuestra salvación, mis hermanos, está en contra de Dios. Y el texto, noten que dice muchos engañadores, hablando, mis hermanos, que la verdad es pocamente proclamada, mientras que el error, mis hermanos, por todo lugar lo encontramos. Y la mentira más común es que todos los caminos nos llevan al cielo. Pero Cristo dijo que hay un solo camino y Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino más que Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Mis hermanos, una verdad central de nuestras vidas espirituales es que Jesús es Dios, que Jesús es parte de la Trinidad, que Jesús se encarnó y siguió siendo Dios y hombre al mismo tiempo, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día para nuestra salvación y que algún día regresará por segunda vez para reinar de manera física en este mundo y después en la eternidad. Esa es una verdad, mis hermanos, que si un predicador o una iglesia no lo dice de esta manera, no está con Dios, sino que es parte de la oposición contra Dios. Mis hermanos, en uno de los libros de MacArthur, de John MacArthur, del Evangelio de Jesucristo, este hombre dice que el Evangelio no es un invento humano, sino un mensaje directamente revelado por Dios, y que todo intento de modificar este Evangelio es una traición a su verdad y al poder de Dios. Palabras textuales de MacArthur en su libro El Evangelio según Jesucristo. Mis hermanos, tenemos que pararnos firmes en la verdad de Dios. Pero no solo, mis hermanos, debemos de estar convencidos de quién es Jesús, sino que también, proseguidamente, versículo 8, debemos de permanecer en la verdad. Debemos de examinarnos continuamente. Noten lo que dice el versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, de que Cristo es Dios, la Trinidad, que Él murió por nuestros pecados, resucitó, regresará y estará reinando por toda una eternidad. Cualquiera que se extravía y no persevera en esta enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mis hermanos, tenemos que estarnos examinando continuamente, porque regularmente, mis hermanos, somos lo que pensamos, y lo que pensamos está influenciado por lo que vemos y por lo que escuchamos. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? Un bombardeo constante de que la deidad no es de Cristo, sino del hombre. Cada uno es su propio Dios. Todos los caminos nos llevan a Él.
las buenas obras son suficientes para llevarnos a la salvación, dicen algunos herejes. Mientras que la Biblia habla que es solo por la fe y a través de la fe. Y como le dijo Pablo a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a querer madurar por las obras de la carne? No, mis hermanos, permanezcamos en la verdad del Evangelio, permanezcamos en el poder de la palabra de Dios, porque, mis hermanos, esto es el mensaje de Dios para nosotros. Y nada tiene más poder que esto para alimentar nuestras mentes, nuestros corazones, purificar nuestras vidas y hacernos cada vez más parecidos a Jesucristo, llevándonos a la madurez espiritual, en una santidad progresiva, mis hermanos, que nos exhorta y que nos anima todos los días. ¿Tú quieres un reto de vida? Intenta parecerte a Jesucristo. Jamás lo conseguirás a los 100 puntos, pero será un reto de vida que nunca, mis hermanos, terminarás de conocerle y de servirle. Finalmente, hay una exhortación a no apoyar a estos movimientos o a estos hombres que no predican correctamente el Evangelio. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado con apoyar a aquellos que, sí, pero no, me cae bien, y le apoyas y ofrendas y hasta le brindas tu amistad, no con la intención de predicarle el Evangelio, sino ayudarle aún a seguir predicando esa mentira. No lo digo yo, lo dice la Biblia, versículos 10 al 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, ¿qué enseñanza? Lo que les hablé anteriormente. No lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué malas obras? En denigrar a Jesucristo, mis hermanos. Porque decir que Jesús no es Dios es escupirle a la cara a Dios mismo. Decir que la obra de Cristo no salva y que es necesario las obras humanas es escupirle a los ojos, a la cara a Dios mismo. Es insultar a Dios. Y yo estoy seguro que cualquiera que llegara a tu casa hablando mal de tus padres, de tus hermanos o de ti mismo, denigrándote, no lo recibirías. No lo recibirías. Entonces, mis hermanos, si el primer mandamiento es amar a Dios por encima de todas las cosas, mis hermanos, por amor nos alejemos de esas malas enseñanzas. Y voy a decir nombres. Aléjense de predicaciones de Dante Gebel, aléjense de predicaciones de Cash Luna, aléjense de predicaciones de Yesenia Ten, no sé cómo se llama esta mujer. De toda mujer predicadora pentecostal, no le escuchen, porque no predican el Evangelio, predican un feminismo con un poco de Biblia, pero no es el Evangelio. Mis hermanos, permanezcamos en la verdad. ¿Y cómo nosotros podemos permanecer en la verdad? Haciendo esto. Cada domingo recordando que somos salvos no por nuestras obras de justicia, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque nada hemos hecho nosotros para merecer la salvación. Porque aquí solo hay un cúmulo de pecadores que encomendaron su alma al Creador y que se acercaron en arrepentimiento y fe, y hoy Cristo es el Señor de nuestras vidas, por gracia, por misericordia. Mi hermano, recuerda la obra de Dios en todo momento. Cuando tu ego comience a elevarse y decir, es que tú predicas, es que tú ofrendas, es que tú eres sabio, es que tú eres... No vale nada, es la obra de Dios. Y esa obra del Evangelio tenemos que permanecer firmes. Y por eso es que como iglesia, domingo a domingo, mis hermanos, estamos remarcando esto. Y hoy que es el mes de la Biblia, mis hermanos, entendamos que la Biblia es el Evangelio y que Cristo es el centro del Evangelio y que por Él somos salvos y que por Él, mis hermanos, algún día estaremos en la eternidad, no por buenos,
sino porque Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y en esta mañana vamos a celebrar eso. Pero antes de venir a la mesa, yo los invito a que nos pongamos a cuentas con Dios en oración, en arrepentimiento y fe, y que con sinceridad, mis hermanos, lavemos nuestros pecados en la sangre del Cordero. Oramos y luego pido a mi hermano Gustavo y a mi hermano Jacob que repartan los elementos de la cena del Señor, por favor. Oramos. Señor, te damos gracias por este momento en el cual usted nos permite, Señor, recordar tu muerte y tu resurrección. Padre, gracias por recordarnos que el Evangelio es usted, Señor, que tu muerte y tu resurrección marcan un antes y un después para este mundo. Gracias, Señor, por la salvación que ha sobrado en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, nuestros malos hechos, nuestras vanas palabras y aún nuestros malos pensamientos. Ayúdanos a amarte sinceramente, amar al prójimo como a nosotros mismos. Límpianos de nuestras maldades y ayúdanos a serte fieles, Señor, en un mundo, Padre, que es muy difícil, Señor, vivir en santidad. Te pido que nos ayudes, que te apiades de nosotros y que nos ayudes a permanecer firmes en la verdad del Evangelio. Santifica, Señor, los elementos para bendecir tu nombre, para seguir adelante, Señor, para ser llenos de tu Espíritu Santo y seguir peleando la buena batalla de la fe. Ayúdanos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a pedir a mis hermanos, por favor, que repartan los elementos. Mientras tanto, la iglesia busque 1 Corintios 11 del 23 en adelante. Primera de Corintios 11, 23 en adelante. Bueno, hermanos, vamos al texto en 1 Corintios 11, 23 en adelante. Gracias, hermanos, por repartir los elementos. Vamos a 1 Corintios 11 del 23 al 26 para poder participar de los elementos. Leemos, dice así el texto: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos. Finalmente los invito a que nos pongamos en pie. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer juntos el versículo 26 y terminamos con una oración. Dice así el texto: 1, 2, 3. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos, mis hermanos. Señor, te agradecemos por este momento tan solemne. Te pedimos, Señor, por mis hermanos, Padre, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que sigamos glorificando tu nombre, que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, que sigas recibiendo la honra y la gloria como solo tú eres digno. Señor, usa grandemente a mi hermano Abner y a nosotros, danos el entendimiento para entender tu palabra, para guardarla y para ponerla por obra. En Cristo Jesús. Amén. Lugares, los niños pueden pasar a sus respectivas clases. Antes de la prédica, solamente comentar para aquellas personas que preguntan sobre mi esposa. Ella está bien, gracias a Dios.
fuimos el 16 de julio a hacer al radiólogo para ver cómo estaba la bebé, y pues salió que tenía la placenta total, la placenta previa total, y nos citaron para el 4 de agosto para ver si es que se había movido la ubicación de la placenta, y en ese día pues dijeron que no se había movido. Luego con el ginecólogo del ISSSTE igual el diagnóstico es de que pues no va a llegar a término, pero el ginecólogo particular que está tratando y pues tiene mucha más esperanza y dice que no, sí, vamos a esperar que va a llegar hasta finales de octubre. Debería nacer entre el 10 y el 17 de noviembre, pero para evitar complicaciones está programado para finales de octubre. Y que a partir del siguiente mes van a dar medicamentos para que desarrolle sus pulmones por si sucediera alguna eventualidad de que no llegue a la semana 36 o 37. Pero de ahí la bebé está bien, según lo que dijeron los radiólogos o los que están viendo ahí. Todo bien. Muy bien. Ahora vamos a continuar con las prédicas relacionadas al mes de la Biblia. ¿Ya? Al mes de la Biblia, con cuestiones generales de la Biblia. De cuestión de perspectiva, antes de la prédica como tal, esa perspectiva, el domingo pasado yo estuve sentado allá con las diapositivas y todo, no tenía una perspectiva correcta. Hoy me senté aquí y ya tuve otra perspectiva. Vamos a tener que hacer algún cambio, quizá esta bocina, moverlo allá o bajarlo, porque no se ve desde este ángulo las diapositivas ni los himnos. Pero eso, Dios mediante, para el próximo domingo. Muy bien. Cuestiones generales de la Biblia. El domingo pasado hemos hablado de algunas cuestiones como cuántos libros tienen, algo del canon, algo de lenguas, y hoy vamos a hablar de un tema crucial. Pero antes de eso tengo que hacer una pregunta. ¿Qué produce la Biblia en ti? ¿Qué produce la Biblia en ti? Y producir es ¿qué cambia en ti? Si la Biblia es comparada con una luz, debe alumbrar tu oscuridad. Tu oscuridad debe alumbrarse, ¿verdad? Y entonces cambia en ti algo, te hace ver cosas que antes no veías. O ya no te empaña la vista, ahora ves claro. Porque cuando uno está en oscuridad y le prenden la luz, los ojos sienten molestia. Pero cuando ya se acostumbra a la luz, disfruta de la luz, le molesta la oscuridad. Pero si la Biblia en ti produce eso, deleite, en lugar de molestia, aunque al principio sí, porque te mostraba tus pecados, entonces hay cosas buenas. Si la Biblia es comparada con el martillo, rompe cosas de ti, produce algo. Si la Biblia es comparada con la miel, de alguna manera la miel también produce algo en la vida, o la leche. Bueno, la reflexión de hoy tiene que ver con lo que produce la Biblia en las personas. Pero además de eso, tiene que ver con valorar a su autor. Hay muchos, aquí algunos quizá y en otros lugares más, que son muy lectores, y tienen sus autores favoritos. Y casi siempre que salga un libro de ese autor, lo compran, porque dicen, hay calidad. Me gusta cómo escribe, entiendo, lo disfruto, y hay una colección de eso. Por ejemplo, yo, no es que tenga toda la colección, pero a mí me gusta Lewis.
el autor de las Crónicas de Narnia. Y he procurado comprar, no todos sus libros, pero tengo una buena cantidad de libros de él. No solamente Narnia, sino la trilogía del viaje cósmico, y luego sus libros más teóricos como el Lenguajes del Amor y otros. Me gusta Lewis. Y así algunos pueden decir, Tolkien, o algunos, los de Harry Potter, aunque aquí no sé si alguno se atreva a leer, disfrutar. Autores, si es teólogo, dicen, no, hay garantía en MacArthur. Si sale publicado algo en MacArthur, lo compro. Otros dicen, Paper, ya falleció, pero tiene tantos libros. O un teólogo presbiteriano, Sproul, renombres, o Miller, cualquiera. Si lo escribió él, lo compro. Porque uno disfruta de quién es el autor y de los temas. Hay expertos en unos temas y otros temas. Quizá porque les gusta, les encanta esos temas. Hablando de temas, pero también estoy tratando de poner en relieve al autor. ¿Qué autor te da confianza? La Biblia es un libro que tiene muchos autores, hemos dicho en la prédica pasada, pero tiene un autor detrás de esos autores humanos. Y eso es lo que debemos resaltar hoy, valorar hoy. Si disfrutas lo que él hace. Recuerde que el domingo pasado hablamos de dos tipos de revelación: la revelación general y la revelación especial. La revelación general es como Dios se da a conocer a través de su creación, de lo que Él hizo. Y se puntualizó en que el salmista puso algunos detalles que estaba maravillado. Y ese salmo o esos versículos podrían ser muchos más largos si es que hoy lo escribiera otro poeta que esté maravillado con la revelación general. No hablaría solamente del sol, de los cielos, hablaría de todo lo inmenso del universo y todo lo que hay en la tierra, todo lo microscópico. ¡Wow! ¿Cuántos versículos saldrían? ¿Y quién es el autor de todo eso? Es Dios. Dios es el autor de toda esa cuestión maravillosa del universo. Y luego hablaba de la revelación especial, que por supuesto incluye la Biblia. Y allí también, esa revelación especial, donde Dios se revela a través de la Biblia, es Él el autor, el que está detrás. La pregunta sería, ¿cuán maravillado estás de ese autor? Si estás dispuesto a comprar todo lo que ese autor produce. Todo lo que ese autor produce. De esos libros que ese autor escribió. O solamente son humanos. Me interesa tal teólogo, me interesa tal autor, me interesa tal artista. Porque en películas me pasa lo mismo. Hay actores que dan garantía de que una película va a estar buena. Hay actores de que casi no firman contratos con películas o guiones mal hechos. Uno encuentra el nombre de un actor y dice, no, sí, voy a verlo por él. Y lo mismo acá. Quiero que nos centremos en la idea de Dios como el autor y a que hay que disfrutar. Una pregunta que quizá pareciera tonta, pero se vuelve a hacerlo solamente para incidir en su importancia. Cuando alguien te pregunta, ¿es la Biblia inspirada por Dios? Tú vas a responder, sí, es inspirada por Dios. Pero esa pregunta de respuesta simple, una pregunta de respuesta cerrada, sí o no, no lleva a un diálogo.
Pero si el que te preguntare cambiara la pregunta y dijera, ¿y cómo sabes que está inspirada? Ahí ya nos va a pedir mayor razonamiento. Hay que presentar argumentos. Luego de eso, y hay varias teorías de inspiración que los teólogos discuten. Entonces, ¿cómo vas a responder? Cuando te pregunten, ¿es el libro inspirado por Dios? Tú le pones sí, luego te hace la pregunta, ¿y cómo lo sabes? ¿Qué argumento tienes? No sabemos responder. Algunos dicen, porque así creemos, así me enseñaron. Pero hay que saber responder. Mínimo, aunque es un argumento circular, o se puede caer en el argumento circular, mínimo decir, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que es inspirada por Dios. Bueno, es argumento circular, ¿no? Pero ese argumento circular, o por lo menos apariencia de argumento circular, por lo menos tiende a ser racional. El teólogo Millard Erickson dice acerca de la inspiración: por inspiración de las Escrituras entendemos la influencia sobrenatural del Espíritu Santo en los autores de la Escritura para que ofrecieran en sus escritos un informe fiel de la revelación para que lo escribieran de la revelación, o para que lo que escribieran realmente fuera la palabra de Dios. Me llama la atención que Erickson dice un informe fiel de la revelación, porque eso es inspiración. Que esos hombres escribieran un informe fiel de lo que Dios les estaba revelando. Y ese informe fiel no iba a salir fiel si es que no estaba la influencia del Espíritu Santo. Eso entendemos por inspiración. La influencia sobrenatural del Espíritu Santo en hombres humanos, o sea, pecadores como nosotros, que pudieran haber cometido errores como cualquiera de nosotros, pero para que sea fiel, porque Dios es fiel, y el argumento, si Dios es santo, su palabra debería ser santa. Si Dios no tiene errores, su palabra tampoco debe tener errores. Entonces, estos hombres que eran falibles, por influencia del Espíritu Santo, podrían escribir algo sin error. Hasta ahí podríamos estar de acuerdo con Erickson. La definición es correcta. Solamente que los teólogos van a decir, además de esta definición básica, ¿dónde está ese texto inspirado? Y la mayoría va a concordar en los manuscritos originales. Los manuscritos originales. Esos eran textos inspirados. ¿Y qué tenemos ahora? Una traducción de esos textos que fueron inspirados. Y por tanto su inspiración, por influencia, llega hasta nuestros textos. Porque la inspiración solo se limita a los autores, no a los traductores. Los traductores debemos ser lo más fiel posible a traducir lo que los textos antiguos dicen. Pero todavía queda la pregunta: ¿y cómo sabemos eso? ¿Cómo puedes sustentar que el texto es inspirado? Bueno, allí tenemos que ir a por lo menos dos textos. La inspiración según Pablo. Y nos vamos a centrar en 2 Timoteo 3:16. Ahora, aquí en este escenario, con ustedes yo no tengo ningún problema de decir, Pablo es el autor de 2 Timoteo.
en otros escenarios académicos tendría que argumentar por qué Pablo es el autor de 2 Timoteo, ya que muchos eruditos dicen que Pablo no escribió 2 Timoteo, bueno, con base en argumentos filológicos. Pero la evidencia interna, lo que el propio texto nos dice, en el versículo 1 del capítulo 1 de ese libro, y los nombres de los personajes que vivieron en el siglo I, nos puede llevar a concluir de que sí, Pablo escribió 2 Timoteo. No alguien que se puso de nombre Pablo, o sea, un pseudoepígrafe, un escritor que se presta el nombre. Pero nosotros aquí, como cristianos evangélicos, siguiendo la argumentación o la evidencia interna, podemos afirmar que Pablo sí escribió 2 Timoteo. Y por eso el título, Inspiración según Pablo. En 2 Timoteo 3:16 dice, la primera parte, toda la escritura es inspirada por Dios. En el griego tenemos pasa, grafé, theoneustos. Ahora, está en rojo el theo. ¿Por qué? Porque allí está la palabra Dios, solamente le falta una sigma para que sea theos, pero como es una palabra compuesta, dos palabras juntas se unen y hay una especie de contracción. Ahí está la palabra Dios. Ahora, etimológicamente, la palabra theoneustos significa soplado por Dios. Etimológicamente. Bueno, la etimología es una rama de la lingüística que estudia el origen de las palabras, de dónde proviene. A veces ayuda ir a la etimología y a veces no. No siempre ayuda a ir a la etimología. Un ejemplo claro que suelo dar es la palabra ojalá. Y usamos mucho en español, ojalá. Pero etimológicamente está relacionado con Alá. Con que Alá lo quiera. Que el Dios de los musulmanes. Pero cuando usamos nosotros ojalá, no estamos pensando en Alá. Entonces, la etimología a veces ayuda a entender el origen de las palabras, o sea, el uso de las palabras, pero muchas veces no. En este caso, la mayoría de los autores dicen, la palabra viene del griego tal y significa soplado por Dios. Y todavía dicen, bueno, una buena explicación, ¿no? De adentro, cuando uno sopla, sale de adentro. Y así la Biblia salió de dentro de Dios. Es la argumentación. Ahora, está muy pequeña, pero voy a leer lo que dice un artículo del diccionario teológico del Nuevo Testamento, de Kittel y Bromley, y allí dice, escuchen, esta palabra se utiliza para referirse a la sabiduría o los sueños que provienen de Dios. Sin embargo, 2 Timoteo 3:16 no propone ninguna teoría particular sobre la inspiración entusiasta. No utiliza comparaciones como la del flujo del aire a través de la flauta. Y no ofrece criterios como la concordancia de testigos, la antigüedad del escrito o el cumplimiento de las profecías. Se hace hincapié en la obra de la Escritura. Según este artículo, este extracto del artículo, la palabra, que realmente es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento, y se usaba más que nada en el mundo griego para referirse a que alguien recibía una especie de revelación y por eso podía hablar. Y eso podría venir en sueños o podía recibir en una revelación muy especial
y cuando hablaba en trance, estaba hablando por Dios. Eso se entendía. Pero aquí Pablo no está hablando de eso, no está una especie de trance, no. Los autores fueron inspirados. Y no es sobre el aire que fluye como la flauta, porque yo escuché una vez una explicación así. Cuando uno toca la flauta, el aire sale del interior, pero cuando mueve los dedos, salen diferentes sonidos. Y la flauta es el ser humano. Y cada ser humano autor tiene su característica. Y por eso de que cada libro es diferente. Salmos es diferente de Proverbios. Proverbios es diferente de Marcos. Porque cuando se toca la flauta salen diferentes sonidos según los hoyos que se aplasten. Es un intento de explicar. Pero realmente la intención del versículo pareciera ser más como decir ¿cuál es la obra de la Escritura? Esa obra que es inspirada produce tal cosa. Se está declarando que la Escritura tiene beneficios porque es inspirada por Dios. No tanto darnos información de cómo fue esa inspiración. Porque para Pablo es claro de que la Escritura es inspirada por Dios. Vamos a ver la utilidad de la Escritura. Antes de ver lo que es útil, toda la escritura, primero debemos entender que se refiere al Antiguo Testamento. Esto fue un proceso, ¿ya? Es un proceso de comprensión. Los judíos primero aceptaron la Torá o el Pentateuco como inspirado por Dios. Eso fue lo primero que aceptaron. Y luego, con los siglos, dijeron, también los libros proféticos, o sea, los profetas están inspirados por Dios. Y luego dijeron, también los salmos y los otros libros. Fue un proceso de aceptación de los libros que son inspirados por Dios. Y cuando Pablo escribe, 2 Timoteo 3:16, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Luego, más adelante, otros autores, en 2 de Pedro en particular, van a entender que también Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo porque sus escritos se usan en las iglesias y algunos falsos maestros lo tuercen. Entonces va la iglesia nuevamente teniendo ese ejercicio de canonización, aceptando libros que serían parte de la biblioteca de libros inspirados por Dios. Entonces, este versículo habla del Antiguo Testamento, pero por implicación, que se va a hacer más adelante por el trabajo de la iglesia, por implicación se refiere a toda la Biblia. Toda la Biblia es inspirada por Dios. En cuanto a exégesis y traducción, tenemos un gran problema aquí, porque inspirada por Dios y útil en griego son adjetivos. Bueno, funcionan como adjetivos. Y en los adjetivos, gramaticalmente hay que distinguir si este adjetivo es atributivo o predicativo. Sustantivado, bueno, es otra categoría que no aplica en este caso. ¿Es atributivo o predicativo? Nuestra traducción, esta traducción que ustedes ven acá, y la mayoría de las Biblias traducen de este modo, está entendiendo que el primer adjetivo es inspirada por Dios, es atributivo. Y el segundo adjetivo, útil, es predicativo. O sea, atributivo, está diciendo algo de la Escritura. ¿Qué es la Escritura? Inspirada, atributivo, le está calificando. Le está dándole valor. Ese es el adjetivo atributivo. El adjetivo predicativo es relacionarlo con el verbo ser, estar.
Por eso dice, la Escritura, su característica es la de ser inspirada y sirve. Por eso es predicativo, relacionado con el verbo. Sirve, es útil. Muy bien, por eso aquí su utilidad. Es útil, según la traducción viviente, para enseñarnos lo que es verdad. Para enseñarnos, esa es la primera, ¿no? Para enseñarnos lo que es verdad. Y Pablo está allí haciendo un ejercicio mental para decirnos, lo que está en la Biblia es verdad. O sea, la Biblia no te va a engañar. Lo que está en la Biblia es verdad. Segundo, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. La Biblia es cual espejo que nos muestra nuestro pecado, nuestra condición de maldad. Perdón. Luego, nos corrige cuando nos equivocamos. La Biblia nos corrige y nos enseña a hacer lo correcto. Eso solamente será posible de aquella persona que reconoce el valor de la Biblia, reconoce que es inspirada, o como decimos, que es palabra de Dios, que le da el valor por quién es su autor. Su autor es Dios, por tanto, es útil. Mira, hay personas que se enamoran tanto de unos autores y de sus libros que hasta saben el número de páginas de sus libros, la edición, y hasta dicen, está en el canon. Por ejemplo, la del Señor de los Anillos. En los libros aparecen ciertos personajes y en las películas aparecen otros personajes, y ahora con la serie que está apareciendo igual en Netflix, en otro programa, en otra aplicación, hay otros nuevos personajes, y algunos dicen, es que ese no está en el canon del autor. Conocí a un muchacho, hijo de un misionero, que sabía el lenguaje de los elfos. Ya, los elfos no existen. Sí, pero Tolkien inventó ese idioma. Y hay una gramática, hay un diccionario, y hay gente que habla ese idioma entre ellos. Y este muchacho en Guatemala, hijo de un misionero, se lo sabía. Están apasionados. Y dirán, es útil. ¿Para qué? Bueno, para distraernos. Pero no se puede comparar ningún libro, ninguna literatura con la Biblia. Pero por más de que sea hermoso, no vas a sacar toda la riqueza y las enseñanzas para tu vida que te muestra la Biblia. ¿Ya? Su utilidad, la utilidad de la Biblia. Vamos con el propósito. Versículo 17. La traducción viviente pone, aunque la palabra Dios no está del todo allí, pero se entiende que es el sujeto de la oración en el griego, Dios la usa, ¿a cuál? A la Escritura, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios usa a la Biblia para preparar a varones y a mujeres. El texto dice a los hombres, pero recuerde que eso es un genérico. La Reina Valera dice para que todo hombre, pero es un genérico, se refiere a varones y mujeres, se refiere a todo el pueblo, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todo el pueblo, al leer la Biblia y al aplicar la Biblia, van a hacer buenas obras. Y estoy seguro que ustedes quieren hacer buenas obras, no malas obras. Porque saben que le hace bien a su vida, a sus hijos o a la sociedad, hacer buenas obras. Lee la Biblia, estudia la Biblia, prepárate en la Biblia.
Y es muy importante esto, amados hermanos, porque la iglesia necesita personas que conozcan la Biblia, porque ellos pueden enseñar y predicar. No necesariamente aquí, en el púlpito, en sus casas, en su vecindario, entre sus amigos, pero algún día, si llegan a la madurez o llegan a cumplir los requisitos, también podrán predicar, porque estoy convencido que los predicadores no necesariamente tienen que ser personas que hayan pasado por una licenciatura en teología y que van a dedicar su tiempo, a tiempo completo al ministerio. Cualquier hermano que Dios quiera usar puede predicar y otro hermano otro domingo puede predicar. Pero no podemos hacer eso si no hay gente, si no hay personas preparadas y capacitadas. ¿Y de qué va a predicar? De la Biblia. ¿De qué edad uno ya puede estar siendo preparado en la Biblia? ¿De qué edad? Dice en 2 Timoteo 3, 14 y 15, pero tú, Timoteo, debes permanecer fiel. Permanecer fiel en todo lo que Timoteo ha aprendido, ¿no? Fiel a las cosas que se te han enseñado, etcétera, etcétera. Versículo 15. Desde la niñez se te ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene para confiar en Cristo Jesús. La preparación no es todavía cuando alguien ya de adulto dice, me voy al seminario teológico, me voy al instituto bíblico, me voy a la facultad de teología. No. La preparación ocurre en cualquier etapa de la vida y puede iniciarse desde la niñez. Desde la niñez. Prepararse para la predicación, para la enseñanza. Pero no, repito, no necesariamente teniendo como meta, voy a vivir de la teología. No teniendo como meta, me voy a dedicar al ministerio a tiempo completo. Porque tú puedes predicar y enseñar y estar haciendo estas labores en la iglesia siendo un laico. Laico es la expresión técnica que se usa para personas que ejercen la enseñanza y la predicación sin estar ordenado. La ordenación en el ministerio es realmente un estándar bastante alto que muy pocas personas pueden cumplirlos. O sea, no cualquiera puede ser ordenado para el ministerio. En algunas denominaciones son hasta 5 años después de haber salido del seminario, después de haber pasado un montón de pruebas para ser ministro ordenado. Pero mientras tanto puedes ser bien un laico y vivir toda tu vida como un laico, predicando y enseñando y trabajando en otras cosas para vivir. Porque la iglesia necesita eso. Entonces, ¿desde cuándo se debe iniciar? Desde la niñez. Tenemos el caso de Timoteo. Porque en el capítulo 1, versículo 5 de 2 Timoteo, va a decir Pablo, me acuerdo de tu fe sincera y que tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Sé que de esa fe sigue firme en ti. Desde niño, pero hay alguien que debe hacerlo. Y ese alguien tiene que ver con la familia. Su mamá judía, su abuela judía, ayudaron a este niño, Timoteo, a que pueda aprender de la Biblia. Pero no todos tienen ese privilegio de tener algún miembro de su familia cristiano. Para eso está la escuela dominical. Aunque no todos los días, pero por lo menos los domingos, un niño que no tiene a sus padres cristianos puede aprender de la Biblia. Lastimosamente aquí en esta iglesia no tenemos ningún niño en
condiciones en las que solamente venga el niño. Sus papás no quieran venir, pero él, como sea, llega los domingos a la escuela dominical. Lastimosamente, en este tiempo, en estos últimos 2 años quizá, no tenemos ningún caso así. Para eso está la escuela dominical, para enseñar. Pero también los padres, y dirán, ¿y qué de una familia disfuncional donde el papá o la mamá no es cristiano? Pues Timoteo tenía esa familia. Timoteo tenía una madre cristiana o devota y su padre era un griego. No importa, o sea, a los niños hay que educarlos en la palabra, ya sea con un matrimonio, papá, mamá cristianos, que son más responsables para cumplir esto, ya sea uno de los dos cristianos, o ya sea que alguien diga, invito a este niño que no es ni mi familia, que venga a la escuela dominical, por lo menos algo para que aprenda. El caso de Moisés y el comunismo. Mi papá contaba esto. Seguramente escuchó en algún lugar o leyó en algún libro. Que que los comunistas leyeron el caso de Moisés. ¿Cómo es que Moisés, ya de adulto, se dio cuenta que él era hebreo? Que defendió a un hebreo, que según Hebreos quiso ser el líder de los hebreos siendo príncipe egipcio. La interpretación es de que su mamá, que la cuidó, todo ese tiempo le estuvo enseñando de que él es un hebreo, le estaba enseñando de la Biblia, bueno, de Dios, de las leyes de Dios, o por lo menos lo que sus antepasados habían aprendido. Ya cuando dejó de amamantar, quizá unos 4 años máximo, el niño Moisés se fue con su mamá adoptiva, la que creía que era su mamá, comillas. Pero no se olvidó de eso. Y decían los comunistas, usando este ejemplo de Moisés, dame un niño hasta los 5 años y será comunista toda su vida. Por eso, y eso consta en Perú, que los grupos subversivos aliados al comunismo se robaban a los niños, se robaban a los bebés, o robaban a las señoritas para que queden embarazadas y esos bebés que nacieran serían futuros comunistas, futuros guerreros, adoctrinados. Entonces, no vamos a llegar a un adoctrinamiento, pero un niño que crece en la iglesia tiene más probabilidades, según algunas encuestas, de ser feliz en su adultez y de permanecer fiel a Dios. Si crece en la iglesia, va a ser fiel. Pero desde niño, no esperar hasta que tengan 12 años. El caso de Moisés, no esperaron hasta los 12 años. Desde chiquitos. Y los psicólogos, los estudiosos de los fetos, de los bebés, van a decir inclusive que los fetos o los bebés, a partir de las 18 semanas de gestación, ya pueden escuchar y pueden reconocer las voces de familiares que están hablando al momento de nacer. Pueden escuchar y disfrutar de la música. Pueden aprender algunas cosas. Por eso dicen, tú enséñalos desde el vientre. Tenemos un vecino por ahí que pone músicas muy alto volumen hasta que retuena las ventanas. Bueno, sería música clásica. No, música de corridas, de drogadicción y hasta de la Santa Muerte. Fuertísimos. Y le tuve que decir a Maite, ya que está reposando, que ponga la música cristiana para contrarrestar y ahí que la bebé no esté escuchando la música mala. Hay que disfrutar de la palabra de Dios y enseñarles que son pequeños. Inspiración según Pedro,
y vamos con Pedro, 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La palabra griega que debemos resaltar aquí es huponeumatos hagiu feromenoi. ¿Verdad? Y que está resaltado feromenoi en plural, literalmente es movidos por el Espíritu Santo. O sea, estos hombres, cuando traducen inspirados por el Espíritu Santo, literalmente sería, estos hombres fueron movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Movidos, como un barco de vela, el viento lo lleva de aquí a allá. O sea, no tiene control absoluto para poner de sus palabras lo que quiere, sino es lo que quiere el Espíritu Santo que se diga. Y las Escrituras son así. Los autores fueron movidos por el Espíritu Santo, fueron inspirados para no poner de sus palabras según lo que ellos imaginaban humanamente, sino pusieron de lo que el Espíritu Santo les inspiraba, les influía. Ahora, este pasaje en concreto, si ustedes van a 2 de Pedro 1, 2 de Pedro 1, este pasaje en concreto está en un contexto que requiere cierto análisis, que va desde versículos previos. Si ustedes ven bien, versículo 16 en adelante, 2 de Pedro 1, 16 dice, porque no nos hemos dado a conocer, no hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo a fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Ahora, dice, aunque no os hemos dado a conocer el poder y venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Había gente que sí hablaba de Cristo o de Dios siguiendo fábulas artificiosas, siguiendo algunas experiencias aparentes. Y ahí vamos con experiencias. Gente que dice, yo he recibido revelación de Dios, y comienzan a hablar de esas revelaciones que ha tenido, y hablan más de esas revelaciones, sueños, visiones, etcétera. Como decían, nosotros somos más importantes, nosotros conocemos más de Dios, porque Dios me acaba de revelar. Y hay iglesias así hoy en día que exageran en ese tipo de cosas. Y Pedro dice, nosotros no hemos hablado de nuestra experiencia en el monte de la transfiguración, ¿eh? No hemos hablado. O sea, no abusamos de nuestra experiencia. Porque nosotros, juntamente con Jacobo y Juan, fuimos al monte de transfiguración y vimos ahí a Moisés, a Elías, hablando con Jesús, y escuchamos una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. También tenemos experiencia, pero no lo estamos contando cada rato. Pero hay gente que vive más de la experiencia. Por eso, las experiencias espirituales versus las escrituras que contienen la palabra profética. Entiendan bien esto. Experiencias, revelaciones, sueños, etc.
Y Pedro tenía, pero no abusaba de eso o no estaba constantemente hablando de esas experiencias, porque para él era mucho más importante las escrituras que contienen la palabra profética. Por eso va a decir, no está muy pequeño, pero vayan al versículo 19. Vayan al versículo 19. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Ahí dice, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha. ¿Cuál será esa palabra profética más segura? Algunos dicen, la voz de Jesús. Pero pareciera que el contexto habla más de la Biblia. Por eso, la traducción viviente que está aquí, quizá algunos no lo van a poder leer, dice: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que escribieron. ¿Quiénes? Los profetas. Porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. La traducción lenguaje actual dice: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Jesucristo vuelva y cambie sus vidas. Las experiencias versus la Biblia es la palabra profética más segura. Pero de vez en cuando me topo con algunas personas que me cuentan sus experiencias y esas experiencias lo ponen sobre la Biblia. No, yo le he dicho a muchos de ellos, la mayoría de las sectas nació así. Lo que había un muchacho que me citó al Café Oromaya para hablarme de su visión y su experiencia y pedirme como su ayuda para difundir su mensaje. Porque, bueno, por ahí escuchó, sí, yo lo conozco porque estuve en una iglesia que fui a predicar varias veces, que queda cerca de acá. Y este muchacho comenzó a hablar de algunas de sus tantas visiones, inclusive dijo que cuando entró al templo de los testigos de Jehová, la voz de Dios le dijo: cuidado, yo estoy aquí. Terrible. O sea, como que Dios se va a contradecir a sí mismo. Y me contó de tantas experiencias de que Dios le había dicho que haga tal cosa, y formar un nuevo movimiento donde una todas las religiones. Bueno, y yo le dije: cuidado, las sectas nacieron así. Elena White tuvo una visión el día sábado. Mahoma tuvo una visión, salió el Islam. Joseph Smith vino un ángel que le visitó, nació los mormones. Y así, cada secta dice que se le apareció Dios mismo o un ángel y tal y tal. Cuidado, y yo siempre le he dicho a él y a todos los demás, nosotros tenemos la palabra profética más segura y esa palabra profética está en la Biblia. Prefiero moverme en tierra firme, la Biblia, y no en cuestiones subjetivas que cada quien dice que ha recibido de parte de Dios. Entonces, ¿la inspiración de la Biblia está produciendo los cambios positivos en tu vida? Porque eso es lo que está diciendo los dos textos que acabamos de reflexionar, tanto de Pablo y la de Pedro, que la inspiración de la Biblia es la que debe llevarte a tener cambios positivos en la vida. Pero ¿qué cambios va a producir si no lo leen? Si conocen más de otros temas que de la Biblia. ¿Qué cambios va a producir si es que no se disfruta de su autor? Su autor es Dios y no se le disfruta. No se invierte, como he dicho en la prédica pasada. La persona que ama algo invierte. Yo conté de mi experiencia de la pesca, invierto en eso. Pero hay cristianos que ni siquiera invierten en una nueva Biblia, otra versión, diccionarios bíblicos o cursos en línea para aprender más. O no invierten tiempo en cambiar su vida.
Así que, amados hermanos, en el mes de la Biblia, pensemos en que la Biblia es inspirada por Dios, su autor es Dios, y debemos enamorarnos de ese autor, y la Biblia debe producir cambios en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias porque podemos reflexionar en estos dos textos, en el valor de la Biblia, de tu palabra, y ayúdanos a seguir disfrutando, estar disfrutando de esta tu palabra que va a moldear nuestras vidas, nuestro día a día. Gracias, Señor. Bendice a tus hijos, a tus hijas. Bendice, Señor, a todos aquellos que quieren seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor. En Jesucristo, amén.